La estructura del VIH es relativamente importante y debéis reconocerla. Primeramente, recordad que está formado por una cadena monocatenaria de ARN, en la que podemos encontrar dos enzimas bastante importantes, la transcriptasa inversa y la integrasa. A continuación, este ARN va a estar envuelto por una primera capa denominada core, en el que se encuentra principalmente, recordar, el P24. Más externamente al core vamos a encontrar la membrana interna, recordando aquí a este nivel el P17 y el P18. Después de la membrana interna se encuentra la membrana externa, que es de origen celular, y a este nivel se encuentra el GP160, la GP120 y la GP41. Recuerda bien la GP120 y GP41 para el mecanismo de acción de los fármacos. Tanto el GP160 como la 120 y 41 están codificadas por el gen ENV, alguna vez preguntado en el MIR, y el gen GAG codifica la membrana interna con el P18, el P24 y el P55. Con respecto a la taxonomía, existen dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el responsable de la pandemia mundial. Se encontró por primera vez en el chimpancé y se divide en 4 grupos: el grupo M, N, O y P. El grupo M, llamado así por Main, es el grupo mayoritario. A su vez se divide en los subtipos A, J. Dentro de este grupo M, el subtipo B es el más frecuente en Europa y en América, y los subtipos no B, A, C, D, etc., el más frecuente es el A nivel mundial. El grupo N y O son frecuentes en zonas del oeste de África. Y recuerda que el grupo P fue descubierto recientemente en el verano de 2009 en el gorila. El VIH2 es típico de África Occidental, Guinea y Costa de Marfil. Recuerda que es menos transmisible y menos patógeno que el VIH1 y es intrínsecamente resistente a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. Se reconocen 3 vías de transmisión del VIH. Primeramente, la vía sexual, a continuación la vía parenteral y vamos a repasar también la vía vertical. Con respecto a la vía sexual, recordad que la más frecuente a nivel mundial es la heterosexual hoy en día. Recuerda también que la circuncisión utilizada en los países subdesarrollados es un mecanismo de prevención de la transmisión de la mujer al hombre. Con respecto a la vía parenteral, recordar que antes era una vía de transmisión muy frecuente en España debido a los usuarios o adictos a las drogas por vía parenteral. Hoy en día muy minoritarios. Recuerda también que el riesgo de transmisión tras un pinchazo ocupacional es del 0,3%. Con respecto a la vía vertical, bastante preguntada en el MIR, recordar que existe riesgo de infección en los 3 trimestres, siendo máximo en el tercero y durante el parto. Hoy en día esta transmisión vertical ha disminuido muchísimo gracias a unos protocolos de prevención muy importantes. Primeramente se utilizará la triple terapia en la embarazada, recordando no utilizar nunca el efavirenz por ser teratógeno y siempre el AZT. Recuerda también que el AZT se utilizará durante el parto por vía intravenosa, a continuación por vía oral se va a dar al recién nacido durante las 6 primeras semanas y también es muy importante recordar que se realizará cesárea si la carga viral no está controlada, esto es si hay más de 1000 copias por mililitro. Recuerda que en los países desarrollados la lactancia está contraindicada. Las pruebas diagnósticas que tenemos para el diagnóstico del VIH se pueden dividir en métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos principalmente van a ser 3: el cultivo del virus
en medios celulares que hoy en día solo se realizan en laboratorios de referencia, requieren unas medidas de seguridad que lo hacen muy inviable en el resto de los casos. Por otro lado, la antigenemia P24 y por último la PCR, que puede ser cualitativa o cuantitativa. La PCR con finalidad cualitativa va a tener indicación en los casos de donación de sangre, en la primoinfección, ya que existe un periodo ventana de 4 a 8 semanas. Esto quiere decir que cuando un individuo se infecta tarda de 4 a 8 semanas en producir anticuerpos frente al VIH, de manera que las técnicas diagnósticas indirectas no valdrían en este momento. De aquí que se utilice como método indirecto la PCR cualitativa. Y por último, también se utiliza esta PCR cualitativa para los recién nacidos de madres VIH positivas, por la misma razón del periodo ventana. Y porque la IgG ha podido pasar la barrera placentaria sin que lo haya hecho el virus. Con respecto a la PCR cuantitativa, se va a utilizar para medir la carga viral evaluando la respuesta al tratamiento y para ver si existe recaída. Con respecto a la respuesta al tratamiento, recordar que el método más adecuado hoy en día para monitorizar esta eficacia del tratamiento es el recuento de células CD4. Con respecto a los métodos indirectos, vamos a tener en primer lugar la ELISA, que es un test muy sensible pero poco específico, porque detecta anticuerpos frente a múltiples antígenos del VIH, por tanto se va a utilizar solo para el diagnóstico inicial y el screening. El Western blot, sin embargo, es una prueba muy específica, ya que detecta anticuerpos frente al antígeno P41, el P120 y el P24 exclusivamente. Por tanto, va a ser una prueba que va a confirmar el diagnóstico cuando la ELISA es positiva. Primeramente vamos a realizar la prueba de ELISA. Si esta prueba de ELISA resulta negativa, nos preguntaremos si existe alta sospecha de infección por VIH. Si no es así, podemos decir, aunque no con toda seguridad o certeza, que no existe infección. Sin embargo, si sí existe alta sospecha, debemos realizar una prueba directa, o la PCR o la antigenemia P24. Por el contrario, si la ELISA resulta positiva, vamos a realizar a continuación una segunda prueba de ELISA. Si esta vuelve a resultar positiva, ya realizaremos un Western blot. Existen 3 posibilidades de resultado del Western blot. Nos puede dar primeramente positividad mayor de 2 antígenos. En esta ocasión vamos a realizar el diagnóstico de la infección por VIH. Si por el contrario el Western blot resulta negativo, vamos a poder decir con cierta seguridad que no existe infección por el VIH. Y entre medias vamos a tener el caso en el que el Western blot resulta positivo solo para un antígeno. En este caso el Western blot es indeterminado y debemos repetirlo a las 4 o 6 semanas junto con una prueba directa, la PCR o la P24. A las 4 o 6 semanas vamos a poder encontrar una progresión, ¿vale? De un antígeno hemos pasado ya a una positividad para 2 antígenos, entonces en este momento diagnosticaremos al paciente de infección por VIH. Vamos a poder encontrar positividad para un antígeno y la prueba directa negativa. En este caso vamos a descartar la infección, o por el contrario vamos a poder encontrar positividad para un antígeno pero la prueba P24 o la PCR positiva. Aquí nos preguntaremos si el individuo se encuentra en periodo ventana y entonces tendremos que repetir el Western blot en un mes. La historia natural del VIH es relativamente importante recordarla. Tras la infección aguda, a las 2-4 semanas, coincidiendo con el pico viral, va a ocurrir la primoinfección, que puede ser asintomática o sintomática. Recuerda que cuando la primoinfección es sintomática, conlleva un peor pronóstico. Las entes clínicas que pueden encontrarse en este periodo de primoinfección
van a ser una meningitis aséptica, una neuropatía periférica, un ras maculopapular eritematoso, úlceras mucocutáneas o un síndrome mononucleósido con anticuerpos heterófilos negativos. A continuación, vamos a pasar por un periodo asintomático relativamente largo, de media unos 10 años, que coincide con una hipergamma-globulinemia. En este periodo asintomático, el sistema inmune del individuo va a ser capaz de controlar la infección metiendo los virus dentro de los ganglios linfáticos. De ahí que en este periodo asintomático sea frecuente que encontremos una linfadenopatía generalizada persistente. Debemos sospechar que el paciente está infectado por el VIH ante un individuo que presenta linfadenopatía mayores de 1 centímetro en más de 2 localizaciones extrainguinales y durante un periodo de más de 3 meses, sin causa aparente. Después de este periodo asintomático largo, como hemos dicho, va a ocurrir ya la fase final, en el que ya el sistema inmune está tan deteriorado que el individuo es incapaz de controlar la infección dentro de los ganglios linfáticos, dentro de la inmunidad, y empieza la carga viral a aumentar exponencialmente y por tanto aparecer ya las infecciones oportunistas y la fase final de la infección, que en muchas ocasiones conlleva la muerte. Recordar las alteraciones inmunes más importantes en el VIH. Va a haber una disminución del cociente T4-T8, una disminución de la respuesta proliferativa a linfocitos, una disminución de la interleuquina 2, de los natural killer, de la reactividad cutánea a antígenos de recuerdo y recuerda un aumento de las gamma globulinas, como hemos dicho antes, una hipergamma-globulinemia policlonal. Con este cuadro resumen podemos repasar de una manera muy eficaz la clasificación del VIH. Recordar que en la fase A de la enfermedad el paciente se encuentra en el periodo de primoinfección o en el periodo asintomático o con linfadenopatía generalizada persistente. Es importante que recordéis la fase B o fase sintomática precoz, en el que podemos encontrar una angiomatosis bacilar, la candidiasis orofaringea o mujer o la candidiasis vaginal, la leucoplasia oral vellosa, el herpes zóster, la displasia cervical o carcinoma in situ o la trombocitopenia autoinmune. Y por último, la última fase de la enfermedad sería aquella fase en la que ya se encuentran infecciones oportunistas. Sería la fase C y son las enfermedades indicadoras de SIDA. En Europa solo se denomina SIDA cuando el individuo tiene una enfermedad oportunista, como ya hemos dicho. Sin embargo, en Estados Unidos son criterios de SIDA, además de las infecciones oportunistas, la inmunodepresión excesiva menor de 200 CD4, aun cuando el paciente se encuentra en la fase A o en la fase B. A través de este dibujo vamos a ser capaces de repasar el mecanismo de acción de los distintos antirretrovirales, esto es, el lugar exactamente en el que actúan los distintos fármacos en la cadena o en la evolución de la infección del VIH, desde que se une al receptor y correceptor hasta que infecta metiéndose el ADN viral dentro de la célula, pasa a través de la integrasa a formar parte del ADN celular, a continuación sale y a través de la proteasa se divide, se ensambla y vuelve a salir formando nuevas células hijas VIH.
Hoy en día existen 7 tipos de fármacos antirretrovirales. Vamos a utilizar la enumeración que hemos utilizado en el dibujito o esquema del mecanismo de acción para que os sea más fácil. En primer lugar, están los anti-CCR5, que son unos fármacos relativamente nuevos. En segundo lugar, tenemos los inhibidores de la fusión. En tercer lugar, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos. En cuarto lugar, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos. En quinto lugar, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. En sexto lugar, los inhibidores de la integrasa. Y por último, en séptimo lugar, los inhibidores de la proteasa. Dentro de esta familia de fármacos antirretrovirales, el único representante hoy en día es el Maraviroc. Yo, por si os sirve de ayuda, me acordaba utilizando la regla mnemotécnica siguiente. Cristiano Ronaldo 5 es una maravilla, para acordarme que el fármaco Maraviroc corresponde a la familia anti-CCR5. Cristiano Ronaldo 5 es una maravilla. Para utilizar este tipo de fármacos es necesario la demostración previa del tropismo del VIH hacia el correceptor CCR5. Recordar dentro de esta familia al fármaco enfuvirtide, fusión enfuvirtide. En general, todos estos fármacos de la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, van a dar acidosis láctica. Vamos a repasar ahora los principales fármacos de esta familia. En primer lugar, la acidobudina va a dar como efectos secundarios principales la mielodepresión y una miopatía mitocondrial, que va a ser la responsable de esta acidosis láctica. La didanosina va a tener como efectos secundarios principales la pancreatitis, la neuropatía periférica, la púrpura trombocitopénica trombótica, y recordar que no es mielotóxico. La salcitabina, sin embargo, sí tiene mielotoxicidad, va a poder producir también pancreatitis y neuropatía periférica. La estabudina tiene una mielotoxicidad débil, también puede producir pancreatitis y neuropatía periférica. La lamivudina es el fármaco mejor tolerado, al igual que la encitravina, con una tolerancia parecida. Y por último, recordar el abacarbir, por ser un fármaco que puede producir una reacción de hipersensibilidad si el paciente es HLA-B5701 positivo, pudiendo producir la muerte. Por tanto, va a ser necesario, antes de utilizar este fármaco, realizar un estudio genético para saber si es o no positivo para este HLA. Recordar dentro de esta familia al tenofovir. Dentro de esta familia, la nevirapina va a producir ras cutáneo y alteraciones del perfil hepático, y el efavirenz va a producir pesadillas, y recuerda que es el único fármaco teratogénico. Recuerda el raltegravir. Los inhibidores de la proteasa son la familia de antirretrovirales que producen más lipodistrofia y en general aumentan los triglicéridos y el colesterol. Por tanto, es muy importante la dislipemia que producen. Dentro de esta familia, recordar que el saquinavir fue el primero en emplearse. Es el mejor tolerado, pero es el menos potente, siendo mala la vía oral. Recuerda también que el nelfinavir y el lopinavir producen como efectos secundarios la diarrea. El ritonavir va a tener un mecanismo de acción especial porque va a inhibir la P450 hepática, por tanto se va a utilizar
en combinación con el resto de fármacos como terapia potenciadora. Produce principalmente intolerancia gastrointestinal como efecto secundario. El indinavir, por su parte, va a producir nefrolitiasis e hiperbilirrubinemia indirecta. El amprenavir va a producir dispepsia y hepatotoxicidad. El fosamprenavir va a producir principalmente hiperglucemia. Y recordar por último el darunavir y el atazanavir, porque van a ser los fármacos utilizados en la terapia targa. Las indicaciones para empezar el tratamiento antirretroviral son concretas y las debemos conocer bien. En primer lugar, estará indicado el tratamiento antirretroviral ante una paciente VIH embarazada. Recordar que nunca deberemos utilizar efavirenz por ser teratógeno. Siempre tenemos que intentar utilizar el AZT o cidobudina. Recuerda que este AZT se debe poner intravenoso durante el parto, vía oral durante 6 semanas al recién nacido. Estará indicada la cesárea si encontramos más de 1000 copias por mililitro, y recuerda que en los países desarrollados está contraindicada la lactancia. En segundo lugar, será necesario el tratamiento antirretroviral ante las exposiciones accidentales. Esta está indicada si la exposición ha ocurrido antes de las 2 horas, no teniendo utilidad si han pasado más de 72 horas, y la duración de esta terapia antirretroviral va a ser de 4 semanas. En tercer lugar, también está indicado el tratamiento antirretroviral si el paciente ya se encuentra en una fase C de la enfermedad. Esto es, si ya tiene enfermedades definitorias de SIDA. Recuerda que hoy en día también se debe empezar ya en la fase B. También está indicado el tratamiento antirretroviral cuando la inmunodepresión baja por debajo de los 350 CD4. Cuando el paciente ya tiene una nefropatía por VIH, si el paciente tiene coinfección por el virus de la hepatitis B que requiera tratamiento. Esto es porque existen unos fármacos que son comunes tanto para el tratamiento de la hepatitis B como para el tratamiento del VIH, como puede ser el tenofovir, el adefovir o la lamivudina. Entonces, si tratamos la hepatitis B en monoterapia y no tratamos el VIH, vamos a formar resistencias luego para el tratamiento antirretroviral. Y por último, aunque esto es discutido, si el paciente lo desea, también debemos empezar el tratamiento antirretroviral. Hoy en día, si existe indicación para empezar el tratamiento antirretroviral, se va a utilizar la triple terapia o el tratamiento antirretroviral de gran actividad, conocido con las siglas TARGA. Esta triple terapia combina, como su nombre indica, 3 fármacos. 2 de ellos van a ser de la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos o los análogos de los nucleótidos, normalmente utilizando la emcitravina más el tenofovir. El tercer fármaco va a ser un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos o un inhibidor de la proteasa. Normalmente, como tercer fármaco, vamos a utilizar el efavirenz. Combinando los 3, el fármaco
conocido como Atripla, encitravina más tenofovir más efavirenz. Como indicaciones de vacunación, recordar que están contraindicadas las vacunas con microorganismos vivos atenuados. No obstante, en niños VIH asintomáticos y no inmunodeprimidos sí debemos dar la vacuna de la varicela y la triple vírica. Está indicado la vacuna antineumocócica y la vacuna antigripal anualmente para los pacientes VIH positivos. Por último, la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria debe realizarse hasta que los CD4 sean mayores de 200 CD4. Cuando supere esta cifra, hoy en día se puede dejar la profilaxis, tanto primaria como secundaria. Hoy en día el objetivo del tratamiento antirretroviral es conseguir una carga viral indetectable, esto es, menor de 50 copias por mililitro en 6 meses. Una vez se comienza el tratamiento antirretroviral, este debe mantenerse de por vida.